nos, nos ha conducido a reforzar estos movimientos más proteccionistas, nacionalistas, pues que evidentemente van a cambiar nuestra forma de movernos, de consumir, también nuestro comercio en el ámbito internacional, ¿no? Tenemos la reducción de los precios de materias primas que afecta sobre todo a los países que están en economías emergentes, el turismo también que es importante para el país. Evidentemente, una reducción de la inversión extranjera y de las remesas que, bueno, pues empezamos a ver el día de hoy en los periódicos esta contracción. En un tema un poco más micro, tenemos que las empresas, pues evidentemente han sido de las primeras que han sufrido al respecto y tendrán que enfrentar pues situaciones graves que pueden ir desde una reducción de su tamaño hasta pues el riesgo de quiebras, reestructuraciones, etcétera, etcétera, ¿no? La población, evidentemente, pues tenemos un cambio laboral, reducción de ingresos, enfrentamos un ahorro precario, pero sobre todo que estamos en esta tendencia para reducir el consumo, incrementar el ahorro para enfrentar situaciones similares que posiblemente se vengan más adelante y en esa lógica de disminuir deudas, ¿no? No tomar riesgos, no comprometernos. Eso es lo que pasa con la población. Evidentemente, pues el regreso al consumo en cualquiera de sus expresiones pues va a ser bastante lenta. Retomo esta primera idea que decía que pues, se pronostica una lenta, episódica y prolongada recuperación, ¿sale? Entonces, este es el panorama económico en el que estamos inmersos. Y desgraciadamente yo no tengo los elementos para recetar a través de magia soluciones a cada una de las situaciones, ¿no? Pero yo agradezco este espacio para platicar y reflexionar que lo que debemos de hacer es tomar decisiones sobre lo que controlamos, ¿sí? Lo que acabamos de ver hace un momento acerca del panorama económico, pues nos escapa de las manos, ahí no podemos hacer mucho. Sin embargo, al interior de las empresas familiares en particular, ahí tenemos muchas cosas que hacer y que este periodo de reflexión es muy propicio para comenzar a avanzar en temas que en periodos normales dejamos hasta el final. Y es muy grave para la empresa familiar porque hay muchos temas que se van convirtiendo en una bola de nieve y conforme más tiempo dejemos pasar sin resolver, más grandes y más graves son los problemas que deberemos enfrentar inevitablemente, ¿no? Entonces, voy a comenzar mencionando qué entendemos por empresa familiar. En México no existe un estatus que reconozca a las empresas, sin embargo, sabemos que están presentes y que son muy importantes para las economías de todos los países. Una empresa familiar, bueno, pues la vamos a entender como aquella donde familiares participan en la propiedad, son dueños, participan en la decisión en diferentes formas, con diferentes niveles de intervención, y que también tienen esa proyección, esa expectativa de quererla heredar. En México representan el 83% del total de las empresas. En su mayoría son micro, pequeñas, medianas. Sin embargo, pues tenemos también el 90% de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, pues también muestran grandes evidencias, fuertes evidencias, que la presencia familiar está tanto en la propiedad como en la gestión. Lo curioso en este tema es que independientemente del tamaño que tengan las empresas,
tienen los mismos problemas. Evidentemente en diferente nivel, en diferente impacto, pero son los mismos. Y entonces podemos encontrar aquellos temas, aquellos retos que son comunes a todas ellas, ¿no? Tenemos que el 64% de la propiedad se concentra en la familia de estas empresas familiares, o sea, son propietarias de casi 3/4 partes de la empresa, y en 95% de los casos participa la familia dentro de la dirección. No es un requisito, pero pues encontramos esta evidencia. Lo que tiene interesante es que la empresa familiar, por el hecho de ser familiar, le va a dar una administración completamente diferente a la que no lo es. Y entonces los objetivos van a estar planteados de otra forma, van a estar propuestos a un largo plazo, contrariamente a las empresas no familiares. Y en consecuencia, pues las estrategias, la forma en la que opera, su estructura, pues tiene también esta afectación, ¿no? Aquí, bueno, yo simplifiqué, es un modelo muy conocido para los que estudiamos este tema. Esta gráfica donde están 3 círculos traslapados, que está pues la propiedad, la familia y lo tenemos que tener permanente para entender la complejidad que tiene. Estas empresas podemos decir claramente que desarrollan lazos de cercanía más fuertes con clientes, con proveedores, con empleados. Sabemos por investigaciones, que es lo que yo les estoy presentando, que logran un desempeño y una estructura financiera más sólida, tienen mayor y mejor resistencia ante las crisis, ha estado probado, y una recuperación más rápida y con mayor rendimiento que las empresas no familiares. Entonces, sabiendo esto, pues lo que nos parece interesante es encontrar esas fuentes, ¿sí? Esas fuentes que hacen que estas empresas se porten mejor ante la adversidad. Aquí les comparto una pequeña tabla donde nos da la esperanza de vida al nacer. Las empresas familiares tienen la reputación de desaparecer mucho más rápido que las no familiares. Sin embargo, analizando los datos, estamos hablando de que estamos en generaciones, o sea, el 30% de las empresas familiares, o sea, solamente 3 de cada 10, va a lograr sobrevivir en la segunda generación, de la primera a la segunda generación. Y parece que el impacto es importante, pero el periodo de una generación lo podemos calcular y aquí no hay coincidencias en 20, a lo mejor 30 años. Contrariamente a las empresas no familiares que están en la columna del medio, donde la que más sobrevive, estos son datos del INEGI, es la industria, sobre todo cuando es de tamaño mediano y que tiene una esperanza de vida de 9.7 años, ¿sí? Entonces, si se fijan, si comparamos la esperanza de vida de unas y de otras, pues encontramos grandes contrastes y diferencias. En la última columna, bueno, pues es la mortalidad acumulada del total de empresas creadas en México. Al primer año de operaciones, perdemos el 33%, a los 5 años perdemos el 65% y en los 10 años subsecuentes, a los 10 años de vida, pues ya se nos fueron prácticamente el 80% de las empresas que se crearon. Entonces, esto nos da una dimensión, empezamos a ver con números claros qué pasa, cuáles son esas diferencias de las empresas familiares. En esta imagen les comparto 3 diferentes estudios que nos hablan de las razones de fracaso. Estos son estudios internacionales. En el extremo izquierdo están ordenados por importancia, es decir, se les pidió a un grupo de empresarios identificar cuáles son las 6 primeras principales retos que tendrían y luego se regresó tiempo después a ver cuáles habían sido las razones de fracaso. Cuando ellos enlistaron, ordenaron los retos que tenían,
pues aparecen los 4 primeros que son completamente empresariales. Sin embargo, como razones de fracaso, encontramos al quinto y al sexto que están marcados en blanco. Y estos son puramente familiares. Entonces aquí estamos dimensionando que el aspecto familiar, relacional, emotivo, afecta de manera importante a la empresa y no podemos descuidar esos aspectos. Lo mismo pasa en el segundo y en la segunda y tercera columna, en donde los conflictos familiares representan el 60% del fracaso para este segundo estudio. Y en el último identificamos los que están subrayados, pues tienen una relación familiar. Y si sumamos esos porcentajes, pues nos damos cuenta que el impacto familiar, eh, los, los, los temas no resueltos en este ámbito, pues llevan a la empresa familiar a situaciones muy complicadas y a ver que desaparecen, ¿no? El tercer tema es la resiliencia en la empresa familiar. Yo les comparto 4 diferentes ideas sobre lo que consideramos que es resiliencia. Y me quedo con la más chiquita, capacidad de salir fortalecido ante la adversidad. Y hemos encontrado en la investigación sobre la empresa familiar que éstas sobreviven y prosperan durante periodos de tiempo muy largos. Ese aspecto familiar las hace sobrevivir, las hace más longevas. Cuando nos preguntamos de cuáles son los principales factores que hacen que estas empresas logren sobrevivir más tiempo, aparece este recuadro. Son 2 diferentes estudios. En el primero, de la parte izquierda de sus pantallas, aparece las empresas familiares que han sobrevivido los 60 años. Tienen 3 estrategias que han sido consistentes a todas ellas. Las han compartido. La primera es la conservación de la propiedad en pocas personas. La segunda es el diseño de varios replanteamientos estratégicos, es decir, tener escenario A, B y C, dependiendo de las características del entorno, es aquel que se le da prioridad. Y el tercero, cambios significativos en la dirección. Y aquí lo interesante es que se consideran tanto líderes sucesores, es decir, las nuevas generaciones, pero también directores externos. No hay ningún problema, no deja de ser familiar, no hay pérdida de patrimonio, simplemente se hacen o se saben hacer bien las cosas. En la columna de la derecha tenemos que las empresas familiares bicentenarias, que es encantador este tema, han tenido como constante la necesidad de transformarse e innovar continuamente. Entonces, además de saber hacer las cosas, esa transformación, es decir, esa adecuación a los tiempos que han vivido, que les toca vivir a cada una de las generaciones y que es inminentemente relacionada con la innovación, pues es lo que las ha llevado a sobrevivir. Y ahí les comparto, se llama The Nokians, es un club de empresas familiares bicentenarias, y cuando entramos, pues nos damos cuenta cómo han logrado esa adaptación a sus tiempos, cómo esa longevidad depende de la empatía que tienen con el momento en el que les toca vivir a cada una de esas generaciones. Las fuentes de resiliencia, entonces, para la empresa familiar, pues es esa orientación de largo plazo. Yo no quiero hacer operaciones, ganar contratos inmediatos, evidentemente sí, pero yo lo proyecto a una situación generacional, ¿sí? Y eso cambia completamente. Al mismo tiempo, bueno, es generacional y es comercial, esa consideración de largo plazo. Estabilidad de directores, evidentemente, capital paciente, ¿sí? No tengo la presión de reparto, de sueldo, sino que son empresas que son más flexibles al respecto. Y algo interesante es que tenemos objetivos no económicos.
En estas empresas es importante la reputación, es importante la satisfacción con lo que hago, me identifico con mi empresa, pero no nada más yo en lo particular, sino la familia, ¿sí? Algunas de las acciones indispensables pues es equilibrar evidentemente el corto, la inmediatez con el mediano, con el largo plazo, tener presente los intereses financieros, pero también los emocionales, la reputación, como les decía hace un momento, vital, acceder y crear recursos de todo tipo, ahorita vamos a ver algunos, y pues percibir las crisis como una oportunidad. Entonces, con estos tres diferentes subtemas, trato de ejemplificar cómo, de dónde, por qué las empresas familiares son más resilientes que las no familiares. Lo interesante aquí es que, perdón, llegamos al tema mayor, ¿no? Que es el desarrollo e innovación empresarial. ¿Qué puedo hacer para desarrollar y para innovar en mi contexto de empresa familiar? Y yo identifiqué, para este periodo de reflexión, identifiqué dos grandes grupos de ideas que las vamos a abordar. La primera las primeras se refieren a aspectos internos de la empresa. La segunda, pues es de la empresa en relación con su entorno. De los primeros tenemos la relación familia y empresa, el intraemprendimiento, la profesionalización tanto de la empresa como de la familia y la innovación interna. Dentro de los segundos tenemos la innovación también, pero vamos a ver en qué sentido, el acceso y la creación continua de recursos. Entonces yo me quedo con estas 6 claves que deben de ayudar a acompañar a las empresas a, a desarrollarse, adaptarse a los tiempos nuevos que estamos viendo llegar o que estamos sufriendo ya. El primero de ellos, entonces, dijimos que era la relación familia y empresa. Y entonces, aquí el tema es reflexionar y sobre todo lograr una postura familiar consensuada en relación a los intereses de la empresa. A esto me refiero con el involucramiento, los niveles, los compromisos, el control de la empresa, hasta dónde quiere la familia conservar esa relación, de qué forma y a través de qué medios también quiere hacer la apertura a inversionistas externos. Postura consensual en relación a la visión, a dónde queremos llevar a este proyecto empresarial para beneficio de toda la familia y evidentemente, bueno, eso se va a ir aterrizando en una serie de políticas y demás lineamientos con los que va a operar a la empresa. La segunda, importante, que es la sucesión. Pero esto es como una oportunidad de renovar no nada más el liderazgo de la nueva persona que va a estar ahí al del equipo, sino que también la estrategia, hacia dónde queremos conducir esta empresa. Y es un tema extremadamente importante y muy pocas empresas lo hacen. Hace un poco de tiempo identificábamos que alrededor de 4 empresas de cada 10 iban a tener una sucesión familiar en menos de 5 años y ninguna tenía siquiera un proceso, una planeación, ni siquiera el sucesor seleccionado. Y un umbral de 5 años es para estar trabajando con el sucesor, ¿no? Entonces, sí estamos retrasados, habrá que reflexionar y prestar más atención a este aspecto. Y el último, bueno, pues es el empate entre la cultura familiar y la organizacional, ¿no? Eh, preparando la presentación, encontré esta frase de una persona bastante conocida en el medio que dice, se desempeñan mejor debido a quienes son. No es la empresa la que me da el servicio, sino que es la familia fulanita de tal. Y con todo ese amor y con toda esa dedicación y con todo ese esfuerzo
que ha contribuido el abuelo, el hijo, el nieto, bueno, pues es así como existen, es así como se perciben. Entonces, este aspecto de relación familia-empresa me parece vital, por lo menos en estos tres aspectos. Luego tenemos que es emprendimiento interno, ¿no? Esto se refiere a las actividades que tienen como objetivo crear novedad en empresas. Y un empresario decía que en un día llegaban y a ver, ¿qué podemos mejorar? Pues podemos mejorar tal, 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 hagámoslo. Y al día siguiente llegaba, y ¿qué podemos mejorar? ¿Y qué vamos a quitar? ¿Y qué vamos a poner? Pero cuando lo vemos eso proyectado en el tiempo, nos da una mayor eficiencia, que eso es significativo. Y aquí quisiera solamente comentar que ante el panorama que vivimos, pues evidentemente las empresas tienen que ser mucho más eficientes internamente. No nos podemos permitir el trabajo accesorio, la inutilidad, la burocracia, sino que algo mucho más puro, más exacto, más preciso, que nos permita funcionar mejor en la interacción con los demás, ¿sí? Aquí, evidentemente, las herramientas digitales para aquellas empresas que no estaban muy listas al respecto, pues se han dado cuenta que la han tenido que implementar rápido y entonces la venta en línea y el intercambio con los clientes en línea y las compras en línea, pues se han convertido de la noche a la mañana en indispensables. Por ahí va. El tercer punto, no, estoy en el segundo, perdón, el intraemprendimiento o emprendimiento interno. Lo que buscamos aquí es lo que nos enseña esta flecha verde. Eso nos va a llevar a innovar, nos va a llevar a tener una renovación estratégica, nuevas ideas o una reingeniería de procesos. Lo que necesitamos es lo que está en la parte superior, en mayúsculas, ¿no? Sugerir, intentar, experimentar, crear, desarrollar. Eso es a lo que nos referimos con emprendimiento interno. Las cosas no pueden quedar en el statu quo, ¿no? Necesitamos eh, mejorar, tener la noción de mejorar. Y los 5 ideas que aparecen en la base del recuadro, pues son indispensables para lo que queremos hacer, ¿no? Necesitamos que la gerencia nos apoye, tenga convencimiento de que esto es bueno, tener un sistema de incentivos por resultados, aunque sea pequeño, ir comenzando por de alguna parte, ¿no? Tener el acceso a recursos, una estructura organizacional que también nos permita esa flexibilidad para experimentar, intentar, dijimos, etcétera, etcétera, y un adecuado proceso de toma de decisiones. Cuando hablamos del tercer punto, estamos hablando de la profesionalización, empresa y familia. En las empresas familiares, sobre todo hacemos énfasis en lo que es 2 herramientas, 2 mecanismos. Primero es el protocolo familiar. El segundo son los órganos de gobierno, sobre todo asamblea familiar, consejo familiar. En el protocolo familiar lo que hacemos es hacer acuerdos y diseñar políticas, acuerdos familiares que impactan, que influyen en la empresa. Los órganos de gobierno simplemente son equipos de trabajo que permiten, mejoran, facilitan la toma de decisiones en beneficio de la empresa y evidentemente de la familia. Pero también hablamos de la profesionalización de la familia, ¿sí? Y aquí estamos hablando de, parece sencillo, pero no lo es. Estamos hablando de la preparación, del desarrollo y del nombramiento de ejecutivos familiares que van a estar activos en la empresa de acuerdo a los criterios del mercado, ¿sí? Pero no estoy hablando solamente de prestaciones, sueldos, prerrogativas, etcétera, etcétera, sino también de rendición de cuentas, ¿sí? Entonces estamos profesionalizando a la familia, la estamos haciendo más competente, la estamos
desarrollando para que sean los mejores individuos que pueden estar en la empresa, ¿sí? Y por último, tenemos una idea que la profesionalización mejora el funcionamiento y va a contribuir en la sucesión de la empresa. Es decir, la profesionalización familiar y la profesionalización empresarial nos van a reducir el conflicto, nos van a mejorar la delegación de tareas. Evidentemente eso puede tener repercusiones o tiene repercusiones en rentabilidad, en crecimiento, en permanencia de la empresa en el mercado, ¿sí? Entonces, son aspectos que no podemos ignorar. Y avanzo al número cuarto, que se relacionaba con la innovación. Y mira, aquí hay una lógica que a menor innovación, pues tengo menos diferenciación en relación a la competencia, lo que hace que voy a tener más competencia y menos margen de ganancia. Entonces, por ninguno de los lados se ve que hacer las cosas de la misma forma tenga un efecto positivo en mi empresa. Y dejarlo para el último es bastante riesgoso. En cuanto menor tamaño tiene la empresa familiar, tiene menor innovación. Esa es una constante y lo podemos entender o imaginar. Sin embargo, esa cercanía que decíamos que conserva con los clientes y con los proveedores, etcétera, etcétera, le da mucho mayor prospección de nuevas ideas que una empresa grande. Eso es valiosísimo. Evidentemente hay que adaptarse y hay que aprovecharlo, ¿sí? Pero esa prospección es valiosísima, esa sensibilidad que desarrolla por el contacto cercano con clientes. Y al mismo tiempo, bueno, pues hacerla crecer en esa capacidad de adaptarse, de flexibilizarse y capacidad de respuesta, ¿no? Es decir, capitalizar esa información que yo estoy teniendo de forma directa, del mercado, ¿sí? En este aspecto, la innovación, bueno, los procesos compartidos y externos se convierten en vitales, pero esto vamos a regresar cuando veamos la innovación externa. Para que un proyecto, para aquellas empresas que tienen proyectos de investigación y desarrollo, lleguen a buen fin, me gustó compartir estas 5 ideas con ustedes. Compromiso familiar, eh, un tema, un tema que debe ser importante para los niveles superiores de toma de decisiones de la empresa, ¿sí? Tener equipos de trabajo expertos en su área, expertos en su tema. Y ahorita, con lo que estamos experimentando de estar a distancia, en línea y demás, nos damos cuenta que podemos interactuar con cualquier persona talentosa de cualquier lugar del mundo, mientras que tengamos un punto y una voluntad, ¿no? Entonces eso se convierte en algo muy interesante para las empresas. Tener canales de comunicación fluidos y finalmente que sean los ejecutivos en el nivel superior que tomen las decisiones sobre las ideas innovadoras, cómo se van a capitalizar, a lanzar al mercado, en qué momentos, bajo qué conceptos. Y si algo podemos resumir de estas 5 ideas es que la autocracia no funciona, el centralismo no funciona. Es decir, nos hacemos llegar de gente experta en las áreas necesarias para la empresa y dejamos que participen para dar las mejores decisiones, tomar las mejores decisiones al respecto, ¿no? Entonces eso creo que es bastante importante tenerlo presente. Y llegamos a estas 2 ideas que teníamos pendientes sobre la relación de la empresa familiar y su entorno. Y regresamos al tema de innovación. Innovación, la importancia, cómo puede contribuir a renovarse, a hacer alianzas, a desarrollar franquicias, a tener iniciativas de capital riesgo o estos emprendimientos de responsabilidad social empresarial. Fíjense al respecto, nada más
voy a hacer un pequeño paréntesis. Nos hemos dado cuenta que las empresas familiares que tienen programas de responsabilidad social empresarial, bajo ciertos criterios, evidentemente, eh, tienen estrategias más agresivas. Y lo que se sospecha es que tienen mucha conciencia de cuáles son sus grupos de interés y cómo atenderlos. Entonces, la responsabilidad social empresarial por sí misma es importante, pero no es algo accesorio a la empresa, sino que está involucrado con su propia estrategia. No voy a profundizar más, nos llevaría más tiempo, pero ya les comenté, al final es posible continuar esta eh, comunicación e interacción. En segundo punto, teníamos el acceso y la creación continua de recursos, ¿no? La importancia. A menor tamaño de la empresa familiar, pues son menores los recursos con los que cuenta. Sin embargo, estamos viendo que el panorama económico las está conduciendo, uno, a reducir su tamaño, entonces esto van a perder todavía más recursos disponibles, pero segundo, como no los tienen internamente, los van a mover voluntaria o involuntariamente hacia al exterior, es decir, completarlos con todos los agentes que están fuera de ellas. Llámese competencia, llámese clientes, llámese proveedores, llámese empresas conexas. No hace exactamente lo mismo que yo, pero si nos unimos podemos dar un servicio integral y eso no existe en el mercado. Entonces ahí se convierte en algo más interesante este acceso y creación de recursos. Aquí hay una idea súper importante para mí que dice cooperar y colaborar para intercambiar, recombinar recursos que ya existen o nuevos y provocar un cambio. Entonces es justo lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer? ¿Qué es lo que el otro puede ofrecer? ¿Cómo los podemos integrar para salir beneficiados ambos, ¿no? Y les comparto aquí un último recuadro. En la parte izquierda aparece este tema de acceso y creación de recursos. Bueno, pues financieros, recursos humanos, información, conocimientos, etcétera, etcétera. Pero los beneficios concretos a los que las empresas pueden llegar haciendo este tipo de estrategias, pues empieza por un desarrollo comercial. Lo que les daba, por ejemplo, hace unos momentos, esos servicios integrales. Identificar nuevos nichos de mercado, probablemente otros mercados, desarrollar clientes, reducir costos, mejorar, puede ser el precio por un tema de volumen, dividir costos, una rápida adaptación a la demanda, intercambio de beneficios, facilidad para concluir negociaciones y pagos, una mayor especialización, porque estamos diciendo que las empresas, la tendencia es que se hagan más pequeñas, pero no quiere decir que dejen de hacer cosas, simplemente que se especialicen en más en su negocio y que haya actividades que se pueden externalizar, se pueden compartir, se pueden dividir, pero la empresa sigue haciendo evidentemente bien lo que, lo que la, lo que, lo que la hizo aparecer, ¿no? Lo que la creó. Y finalmente, pues la mejora de la reputación y el reconocimiento, ¿no? Esa experiencia de haber logrado el acceso a recursos en el exterior, el haber combinado, el haber desarrollado esos sistemas de alianzas estratégicas. Suena muy fuerte el tema de alianzas estratégicas, esas colaboraciones, cooperaciones. Evidentemente, estos fueron algunos de los beneficios que yo pude asociar y que me parecieron
me pareció importante compartirlos con ustedes. Entonces, como vimos, llegamos a abordar estos 6 temas que tenía yo por ahí en el tintero. Me regreso solamente para compartírselos. Eran estos: la relación familia-empresa, intraemprendimiento, profesionalización de la empresa y la familia, el tema de la innovación, el tema de la innovación en relación al mercado, el acceso y la creación continua de recursos a través de estas colaboraciones, cooperaciones. Me parece vital para desarrollar e innovar la empresa familiar en estos periodos de crisis que vimos, pues representan también una oportunidad. Entonces, yo con esta última imagen, pues me despido, les doy las gracias. Evidentemente, por ahí viene mi contacto, estoy a sus órdenes y damos espacio para las preguntas y respuestas, que nos quedan unos minutos más. Muchas Gracias, Argentina. Si alguien tuviera respuestas, ¿nos puede levantar la mano, por favor? O abrir su micrófono. Creo que no tenemos preguntas. En el chat, Anaís, ¿no hay nada por ahí? No, no tenemos nada en el chat. Ok. Denise, ¿querías decir algo? No, creo que no. Sí, porque había puesto mi pregunta en el chat precisamente a la doctora, pero ya la leo. En relación a por ahí planteaba dentro de las primeras estrategias la clarificación de los objetivos financieros y no financieros. Yo estoy asumiendo que los no financieros tienen que ver más con esta cuestión, pues quizás no necesariamente emocional, pero que aporta un valor no tangible a la empresa, quizá en las relaciones entre los integrantes de la empresa, o es lo que se me viene a la mente. Entonces, mi pregunta es, ¿sería conveniente separar todos los objetivos, digamos, en todos sus niveles, en financieros y no financieros, por la importancia que estos pueden tener en una empresa familiar? Denise, ¿verdad? Bueno, ahora estamos del otro lado. Sabemos a través de investigaciones cómo funciona. En realidad, las empresas no lo hacen voluntariamente, pero hemos identificado que esos no financieros son muy importantes y de ellos dependen muchas de las lógicas de las tomas de decisiones en las empresas. Entonces, desconozco qué tan pertinente sea como reflexionar al respecto. Puede contribuir, eh, puede motivar al resto de los miembros familiares, como darles esa misión, ayudarles a involucrarse, a identificarse. En ese sentido, sí me parece valioso reflexionar al respecto. Exactamente, en ese sentido, yo los invito a visitar en la página de los Enoquians, a este club y cuando escuchamos los testimonios de las personas que están ahorita a cargo, pues son generaciones ya, son empresas de 250, 400 años de existir. Y lo que hacen estas directores, estos herederos, como que se instrumentalizan, o sea, tienen una tal identidad con la familia y con la empresa, que dicen, yo quiero contribuir, o sea, mi proyecto de vida, mi proyecto profesional es contribuir en el proyecto de mis antecesores, ¿no? De mis abuelos, tatarabuelos. Y en ese sentido vemos cómo la identidad es extremadamente importante. Entonces, creo que sí, Denise, regresando a tu pregunta, sí nos ayuda a tomar esa conciencia, esa involucrarnos, sobre todo cuando son familias numerosas o más generaciones dentro de ella. Creo que sí puede ser valioso. Espero haber sido clara. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Argentina. Por ahí alguien nos dice si nos puedes compartir la bibliografía y para todos.
Y a nombre de la Red de Universidades Anáhuac y sus áreas de emprendimiento, bueno, hacemos esta entrega formal y virtual del agradecimiento para ti, Argentina. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, claro que sigo en contacto.